Bueno, creo que ya ha sido un día bastante largo. Han estado por acá. La idea de esta charla, cuando don José Miguel me contactó, era tratar de hablar de un poco de los mitos y algunas cosas de los materiales que pues ustedes viven día con día. Yo traté de hacer una presentación, voy a comentarles más o menos a qué nos dedicamos nosotros y de dónde salimos y por qué estamos acá. Normalmente nosotros en la academia, que soy parte de la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, nos dedicamos a tres cosas, lo que es la parte de investigación, la parte académica, que es tratar de sacar estudiantes preparados para solventar las necesidades del país, y también nos dedicamos a esta parte pues que tal vez es muy importante, que es la parte de los servicios. Nosotros, aparte de hacer investigación, de educar estudiantes o tener nuevos profesionales, lo que hacemos es, un segundo que... Para llamar al orden. Ok. Disculpen, si pudieran hacer silencio, se los agradecería. No se escucha la exposición de don José Luis. Gracias. Entonces, una gran parte de lo que nosotros hacemos es la parte de servicios. Entonces, y es a veces poco conocida por ustedes y hemos tratado de incursionar en esta parte. Y ahora pues les voy a comentar algunos temas sobre este tema de los servicios y cosas que les pueden servir a ustedes para el futuro profesional o el buen funcionamiento de las gasolineras. Nosotros pues tenemos una amplia historia. Antes estuvieron aquí unos colegas. Nosotros iniciamos siendo una escuela que se llama la carrera de Ingeniería Metalurgia. Después, bueno, fuimos transformando y ahora somos la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Sacamos y graduamos ingenieros en materiales y adicionalmente a eso nos hemos dedicado un poco a la parte de la incursión o el desarrollo de dispositivos médicos, que ha sido el nuevo mercado, y además pues ya tenemos también el doctorado en ingeniería que se dedica a desarrollar una serie de cosas relacionadas a las nuevas tendencias del mercado nacional e internacional. Nosotros en estos años hemos tratado de utilizar diferentes equipos y tratar de tener nuevas tecnologías y nuevos materiales, y hemos estado trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de materiales porosos. Esos son espumas metálicas que utilizamos para difractar o distorsionar algunas radiaciones, y también hemos estado desarrollando un poco lo que es la tomografía de cuarta generación, que esto es un tema pues tal vez muy normal en dispositivos médicos, pero en la parte de materiales eso está todavía en proceso de transformación. Acá este es un tema, me parece muy importante traerlo aquí a colación, que lo hemos venido desarrollando mucho con la industria de dispositivos médicos y que ahora, hablando con mis colegas, creo que este equipo que ustedes ven acá, que tal vez lo ven y tal vez digan, ¿y eso para qué servirá? Eso es un potenciostato. Yo hablaba ahora con mis colegas que sería muy importante dentro de la industria petrolera, y en este caso el mercado nacional, eso es un potenciostato. ¿Qué hago yo con un potenciostato? Yo puedo calcular la velocidad de corrosión de un material en un medio determinado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con este potenciostato? Poder conocer cuál es la velocidad de corrosión de un acero en Limón, en el Alto de Chomogo o en Punta Arenas. Entonces podemos hacer, por ejemplo, valoraciones en conjunto con la industria nacional. Tenemos el equipo, tenemos el conocimiento. Esto está regulado por una norma ASTM, la G5 y la G9, que son normas que nosotros podríamos utilizar y conocer y tal vez dar los insumos al MINAE como ente regulador y poder yo estimar cuál es la velocidad de corrosión real de un material en un determinado punto, y no 20, 25 o 30 años como antes se dijo. Creo que es pertinente hacer una valoración dependiendo del medio. ¿Cómo hago yo eso? Yo puedo llegar al sitio, irme al sitio, tomar muestra de qué, agua, suelo, lo que ustedes quieren. La norma es muy clara. Nosotros podemos llegar y determinar por medio de muestreo, por ejemplo, el pH del suelo, por ejemplo, el Limón. Yo puedo tomar muestras de ese suelo, tener la salinidad, preparar una solución y hacer una curva o es hacer una estimación, que es un ensayo
que está regulado por una norma ASTM, y calcular cuál es la velocidad de corrosión real en un medio determinado. Entonces, este equipo que nosotros utilizamos para investigación, lo estamos utilizando actualmente, no voy a decir marcas, pero por ejemplo, para verificar la industria de dispositivos médicos, creo que todos conocemos un stent. El stent, bueno, esperamos nunca utilizarlo, ¿verdad? Que es un dispositivo bastante pequeño. Nosotros con este equipo a una compañía le hacemos la verificación para saber si el stent está bien o mal pasivado. Entonces nosotros le hacemos una prueba y esa prueba a la compañía le verificamos si el dispositivo está o no está pasivado. No lo podemos hacer visualmente porque es un dispositivo que tiene un tamaño muy pequeño. Entonces esas son técnicas que podemos transformar o utilizar para hacer estudios reales en ambientes determinados. Otra de las cosas que nosotros hacemos acá es también el desarrollo de nuevos materiales. Estamos trabajando en nuevas aleaciones y estamos utilizando algunas aleaciones de titanio para hacer material súper elástico, para hacer implantes o para hacer dispositivos médicos, que es la industria que estamos utilizando. Pues estas aplicaciones podemos verlas después, para qué puede utilizar, por ejemplo, esta máquina, que una máquina como esta se utiliza para hacer las pruebas de concreto. Por ejemplo, yo puedo hacer compresión de concreto para poder calcular lo que es la vida útil de un concreto, que ahorita les voy a hablar sobre este tema. También estuvimos trabajando ahora por medio de la pandemia, pues en el desarrollo de nuevas técnicas o tecnologías para tratar de ayudar a evacuar lo que era la parte de los ventiladores. Nosotros desarrollamos y fabricamos el único ventilador certificado. Todos hicieron intentos, nosotros sí certificamos el ventilador y inclusive está en funcionamiento, funciona correctamente, gracias a Dios no los tuvimos que utilizar, pero está disponible para cualquier tipo de emergencia y tiene todas las certificaciones reales. Y ahí estuvimos trabajando también un poco con las mascarillas y algunos accesorios para los médicos. También tenemos laboratorios que podemos hacer ensayos mecánicos. Aquí hemos hecho cualquier cantidad de cosas. Yo comentaba ahora con unos colegas también de que, dígame, ¿quién necesita? Acérquese a los especialistas, que fue tal vez el mensaje que se dio anteriormente. Dentro del país hay personas con mucha capacidad técnica y tecnológica, con conocimientos vastos, que les pueden ayudar a desarrollar o a evacuar cualquier tipo de duda. No tengan miedo, acérquense. Siempre muchas preguntas, van a tener muchas soluciones y van a poder llegar a tener una buena, veámoslo así, una buena información donde ustedes pueden llegar y tomar buenas decisiones. Poca información, desconocimiento, malas decisiones. Si ustedes se acercan a la persona idónea y tratan de revisar, que fue creo que el mensaje que dio el compañero del MINAE, traten de buscar personas profesionales, traten de buscar la información y garantizar algunas cosas para ver el buen funcionamiento. Bueno, dentro de los trabajos que hemos hecho, hemos desarrollado muchas tecnologías y hemos impactado a nivel mundial, no es a nivel nacional, sino que a nivel mundial, y donde tenemos trabajos como por ejemplo con implantes, una prótesis transtibial y algunos otros dispositivos y libros que nos han ayudado un poco. Esto, lo que nosotros hemos buscado con la academia, es tratar de tener las mejores condiciones en los laboratorios para darle las herramientas necesarias y poder desarrollar cualquier tipo de necesidad a nivel nacional. Entonces, nosotros desde el punto de vista de materiales tratamos de ver fabricación y, lo más importante, de dónde viene el material, que eso es un tema que ahorita quiero tocar después de esto. Entonces nosotros a los ingenieros en materiales que estamos sacando actualmente, los hacemos pasar por cada una de las etapas. Creo que somos el único laboratorio, puedo decir, donde hacemos la parte de simulación, hacemos la parte de fabricación, nosotros tenemos fundición, nosotros tenemos soldadura, tenemos impresión 3D, tenemos máquinas para poder hacer ensayos mecánicos, inclusive, tal vez no lo mencioné, pero creo que está más adelante, hay una máquina que es la única en el país que puede hacer ensayos servomecánicos. Quiere decir que yo puedo hacer tensión, puedo hacer compresión,
puedo hacer fatiga, puedo hacer fatiga torsional y puedo hacer flexión también con algún tipo de frecuencia. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos de investigación, que es uno de los proyectos que actualmente tienen más referencias, es hacer, por ejemplo, el estimado del uso de una prótesis transtibial, que es una parte del pie, y hacemos una repetición, el ensayo dura una semana en la máquina, y lo que buscamos con eso es evaluar nuevas técnicas y nuevas tecnologías y nuevos materiales. Entonces tenemos una impresora 3D que puedo imprimir un polímero reforzado de fibra de vidrio, fibra de carbono o Kevlar. Y uno dice, ¿cuál es el material que va a tener mejor resistencia? ¿Cuál decimos todos? Fibra de vidrio, fibra de carbono. Curiosamente, el material que mejor se parece al funcionamiento del pie es la fibra de vidrio, porque tiene mejor flexión. En cambio, la fibra de carbono se va a hacer muy rígida. Entonces, la selección y la evaluación de los materiales es de mucha importancia, y siempre acercarse y hacer las averiguaciones necesarias para tomar una buena decisión es, para mí, creo que lo más importante. Aquí pueden ver, por ejemplo, este es un horno de inducción. Pues nosotros vamos desde el proceso de fabricación. Muchas veces creemos, yo doy un curso que se llama Análisis de Fallas en dispositivos médicos, porque esa es la rama donde yo más me dedico a la parte académica, y en la parte industrial pues sí hago absolutamente todo. Entonces yo siempre les digo, si ustedes saben de dónde viene el material, ustedes van a saber cuál es el problema que usted va a tener, o cuáles son los problemas que usted puede llegar a tener en el proceso de fabricación, que ahorita les voy a dar algunos datos un poquito más visuales de qué es lo que yo puedo encontrar. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, aquí hay dos equipos para mí muy importantes que pueden ser utilizados en la evaluación de algunos tipos de materiales. Por ejemplo, esto es un difractómetro de rayos X. Este equipo, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, a nosotros nos han pasado casos o cosas que, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba el volcán Turrialba en su máximo esplendor, una fábrica ahí en Ochomogo dice, es que el zinc se me está oxidando y es el volcán. Y quiero cobrarle a la aseguradora porque el volcán es el que me está oxidando. Entonces yo le dije, está bien, hagamos una cosa, tráigame la lámina de techo, donde están todos los productos de corrosión, y yo puedo con este equipo valorar si realmente los materiales contaminantes me están produciendo la corrosión de ese techo, o si era un mal mantenimiento. ¿Y qué pasó? Era un mal mantenimiento. Entonces, por ejemplo, este equipo me puede sacar de duda antes de yo, por ejemplo, tomar una decisión o querer meterme en un problema. Y por ejemplo, en esta otra máquina, esta es la máquina que mencionaba antes, que yo puedo hacer algunos ensayos mecánicos. A mí me llamó la atención por ahí hablar sobre la fibra de vidrio, por ejemplo. Podemos hacer recubrimientos de fibra de vidrio y cuánto yo puedo flexionar la fibra de vidrio, cuánto es el espesor real, podemos valorarlo, sí se puede valorar. ¿Cuál es el grado de refuerzo que yo debo poner a la fibra de vidrio? Todas son cosas o son preguntas a veces que si usted me las hace no las podría contestar porque tendría que valorarlas. Ahí mencionaban algo sobre la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material compuesto que tengo una resina y tengo fibra de vidrio. ¿La puedo evaluar? Sí. Pero ¿cuánto refuerzo le puedo poner? Yo le puedo valorar cuánto es el refuerzo que puede tener. Si usted me hace una muestra, yo le puedo hacer la valoración. Si su fabricante le va a poner fibra de vidrio y no sabe cuánto de refuerzo le va a poner, pues se puede evaluar posterior. Lo que normalmente se hace, se monta un registro que es similar al producto que estamos poniendo. Igual, dentro de estos laboratorios nosotros podríamos valorar, por ejemplo, si el material se degrada con el tiempo. ¿Cómo? Haciendo una prueba con un DSC o un FTIR. ¿Qué es eso? Bueno, ya eso es un poquito más complejo en la parte de polímeros, que habría que entrar en algunos detalles y ver y hacer un estudio en la vida útil del material de acuerdo al ambiente que tenemos. Nosotros hemos trabajado igual, creo que con Recope, cuando hubo un cambio en el combustible.
No sé si recuerdan que al diésel le empezaron a poner unos aditivos y empezó a tener problemas con, vamos a ver si me acuerdo, con las bombas de gasolina de los camiones. Entonces los camiones estaban teniendo problemas porque las bombas de combustible empezaron a tener problemas y fugas. ¿Qué pasó? Se le agregó un aditivo al diésel y eso empezó a reventar todos los empaques. El asunto era de que empezaron a tener problemas y empezaron a querer demandar al Recope por haber hecho ese cambio. Pero ¿qué era el asunto? Que era un camión o un bus que tenía 20 o 25 años sin hacerle mantenimiento preventivo a la bomba de gasolina. Entonces, de diésel. Entonces, esas son cosas que debemos de valorar y tomar en cuenta. Nosotros hicimos los estudios que en aquel entonces Recope nos solicitó, hicimos las valoraciones y las comparaciones y nos dimos cuenta de que el problema de la degradación del diésel, de los empaques, no era problema del diésel, sino que ya los empaques habían cumplido su vida útil y eso se podía evidenciar haciéndole pruebas, en este caso al ULE. Dentro de estos equipos tenemos este es un DSC, ahí es donde yo puedo valorar si hay una transformación o un cambio en las propiedades mecánicas, térmicas de un producto. Entonces yo puedo valorar en función del comportamiento y este equipo que está acá, puedo valorar una cosa tal vez muy importante que se mencionó hace un rato. Normalmente cuando ustedes compran un tanque de combustible, ¿qué piden? Y esto lo hablaba yo con José Miguel y decía, bueno, ustedes van a comprar un tanque, ¿qué van a pedir? ¿Que dure 20 años o 30 años? Nada más. No dicen qué aleación es. Si es un acero bajo carbono, medio carbono o alto carbono. Entonces, con este equipo yo puedo darle a ustedes la composición química del material. Le puedo decir cuánto carbono, que es sumamente importante, ¿verdad? Cuánto hierro, por supuesto. Si tiene algún tipo de aleación, manganeso. Si tiene, por ejemplo, contaminantes como el fósforo o el azufre, que son sumamente perjudiciales con el material. ¿Y por qué hablo del fósforo y el azufre? Porque actualmente, para reducir costos, muchos de los materiales con los que se fabrican algunos tanques vienen de China y ellos en la parte de calidad se cuidan bastante poco. Reducir el porcentaje de fósforo y de azufre de un acero es caro. ¿Qué hacen los fabricantes de acero en China? Pues no les importan las composiciones químicas, mandan materiales y eso es cuando, por ejemplo, usted tiene un material, está soldando y empieza a tener un montón de explosiones y usted no entiende por qué el material explota. O cuando usted dice, no, es que el soldador está muy mal. No, el soldador no es que está mal, sino que el material posiblemente viene con algún tipo de contaminante. Me pasó una vez, eso fue una experiencia y me lo solucionó gracias a tener contactos. Recuerdo en aquel momento a mi compañero, él se encargaba de la parte de soldadura y yo estaba haciendo un plunger y era un material, se llama un acero rápido. Ese acero rápido viene contaminado con azufre porque es un material muy rápido. Entonces, en ese momento recuerdo estaba haciendo yo la licenciatura y tenía el contacto, se llama el famoso Halder, y cuando llamo a Halder digo, Halder, es que tengo un problema. Yo soy ingeniero metalúrgico, pero no soy soldador. Él es el experto en soldadura. Entonces vea lo importante de conocer muchas personas en el campo y que conozcan del tema. Entonces, ¿qué hice yo? Yo llamé a Halder, pero es que no sé qué está pasando. Y me dice, ¿qué está soldando? Y le digo, estoy soldando un acero rápido. Ah, ¿y con qué lo está soldando? Lo estoy soldando con un cobre. Y me dice, ¿y le está haciendo esto y eso? Sí. ¿Qué pasó? Me dice, es que al entrar en contacto el cobre con el azufre, empieza a hacer microexplosiones. Digo, ¿qué hago? Evite el contacto. Entonces, utilizar otra aleación más similar al material base, eso me solucionó el problema. Entonces, siempre buscar una buena asesoría es de suma importancia. ¿A qué vamos con esto? Cuando yo voy a solicitar o voy a comprar un tanque, una de las cosas que yo debo de tener en la documentación y que es de suma importancia es la ficha técnica de molino, se llama.
¿Qué es la ficha técnica de molino? Es aquella en la que me dice que el material que yo compré es una lámina de 6 milímetros y que tiene una composición química determinada y una resistencia mecánica determinada. Yo puedo tener materiales del mismo espesor con diferente resistencia mecánica. Y eso ahorita lo voy a ejemplificar un poco. ¿Por qué? Porque yo puedo tener diferentes tamaños de grano. Y eso es lo que yo puedo ver con los equipos que ven por acá. Yo puedo medir dureza, puedo ver lo que es la microestructura, que a veces es muy necesaria dependiendo del fallo que tengo. Si no tengo problemas, todo perfecto. Usted sabe que si yo no tengo problemas, la fiesta siempre va a estar muy bien y va a estar muy bonita. El problema es cuando yo empiezo a tener problemas y tengo que empezar a buscar la causa raíz. Y esa documentación es la única que me puede respaldar para yo poder hacerle frente a ese problema. Bueno, esto es el mismo que habíamos visto hace un rato. Y esta parte, no crean que este horno que está acá es un horno sucio que tenemos ahí, es un horno de baños de sales y normalmente está así porque esa es la condición normal de esos hornos. Y entonces aquí lo que hacemos nosotros es tratamientos térmicos a aleaciones. ¿Qué son tratamientos térmicos? Y es darle dureza a un material que no lo tenía. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen problemas en una bomba, si tienen problemas en algún defecto mecánico, nosotros en el país, aparte de 2 o 3 compañías en el mercado, son los que hacemos los tratamientos térmicos a nivel nacional. Tal vez aquí 2 cosas que les quiero contar es que nosotros somos los únicos, nosotros y otros compañeros somos los únicos que tenemos fuentes de irradiación. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es un Gamacell, que es un equipo que se utiliza para muchísimas cosas y parte de lo que se utiliza, por ejemplo, o que se puede utilizar, lo utilizamos para esterilizar sangre. Nosotros, cuando le digo, nosotros desde que nos subimos en un puente, en una estructura, hacemos hasta esterilización de ¿cómo se llama?, de sangre, inclusive ahí lo utilizamos, tenemos un cliente en Colombia que hacemos esterilización de implantes de titanio, los dentales. Entonces tenemos gran variedad de servicios que hacemos y esta es nuestra parte de ensayos no destructivos, que son las fuentes de irradiación. Que ahorita les voy a hablar un poco del tema sobre los ensayos no destructivos que tocaron antes los compañeros. Entonces nosotros trabajamos en conjunto, le damos asesoría, porque esa es tal vez la palabra más importante. Nosotros representamos al TEC a través de la fundación, que se llama Fundatec. Entonces nosotros normalmente nos contratan a través de la fundación. Entonces nosotros trabajamos con el CONAVI, con el MOP, con el INCOFER, con la Caja, y después toda la parte de industria médica, que actualmente es el mercado, y toda la parte de construcción. Por ejemplo, nosotros nos tocó, en colaboración con unos colegas, hacer la inspección del Puente de la Platina, por ejemplo. Desde pasar de revisar unos stents, pasamos a revisar el Puente de la Platina, el puente Yolanda Oriamuno. ¿Quién sabe quién es el Yolanda Oriamuno? Correcto, bajando ahí la Pozuelo. Entonces ahí hemos hecho varios análisis. Este es un servicio que fue muy curioso porque eso que ustedes ven ahí son cosas que posiblemente no tienen ningún sentido a nivel técnico, y lo traje aquí para darles una idea más o menos de qué son las cosas que usted se puede llegar a encontrar. Esto fue un servicio que llegaron la gente del Geotérmico Miravalles. Creo que todos conocemos el Geotérmico Miravalles, o por lo menos hemos escuchado hablar del Geotérmico Miravalles. Ellos querían hacer un control de calidad de una materia prima que ellos tenían. Era un cable de Incoloy 825, y eso es un cable que tiene 5 kilómetros y lo utilizan para amarrar las ondas que van a los pozos. Y entonces ellos querían hacer el control de calidad porque habían tenido ya una experiencia donde habíamos tenido problemas. El asunto es que nos traen los cables para hacer el control de calidad, que era dureza, tracción y una metalografía, y hacíamos dureza. Llegamos, empezamos a hacer el análisis, ya conocíamos nosotros el análisis y todo pasaba bien, hasta que llegamos a este punto. Si ustedes ven la foto, esta de acá y esta de acá, posiblemente decir, yo no veo nada, ¿verdad? Porque es lo que a veces uno dice. Para nosotros, este material y este material son diferentes.
Son dos materiales diferentes. Y nosotros decimos, ¿cómo diferentes? Sí, son diferentes. ¿Por qué? Resulta y sucede que cuando nosotros empezamos a hacer el ataque químico, que es lo que nosotros hacemos para poder ver la microestructura, este material reaccionaba totalmente diferente. Y nosotros no entendíamos qué estaba pasando. Curiosamente, cuando nosotros llegamos y hacemos el análisis microestructural, nos damos cuenta de que el material hay un tema que se llama sensibilizado. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con la calidad de este material? Mecánicamente pasaba, pero cuando hacía la metalografía no pasaba. ¿Qué iba a pasar con este material? Este material, en otras palabras, estaba oxidado. A pesar de que el Incoloy es superior que un acero inoxidable, este material tenía una oxidación interna, se llama una corrosión intergranular, si lo queremos ver así. ¿Qué iba a pasar? Que en cualquier momento ellos llegaban y metían ese cable dentro del pozo y en cualquier momento el cable se iba a reventar. ¿Por qué? Porque ya mecánicamente pasaba, pero en el momento que entrara a interactuar con el medio ambiente, que era altamente corrosivo, el material iba a reventarse en cualquier momento. ¿Cuál fue la recomendación de nosotros? Imagínense, eran 4 bobinas de 5 kilómetros cada una. No las reciban, y cada una de estas bobinas valía, creo que andaba por alrededor de los 3,5 millones. Entonces, imagínense, veámoslo desde qué punto de vista, si usted es el proveedor o usted es el cliente. Y el asunto es el proveedor, que es el intermediario, de que el que iba a saber. Pero vea que el cliente, que en este caso era Lice, se salvó del problema de que una de estas sondas se fuera al pozo y tener que rescatar esa sonda. Porque cada vez que una sonda de esas se iba, perdía el ICE, creo que andaba alrededor de los 50 millones. Porque tenía que ver cómo hacían para meterse al pozo, rescatar la sonda y volverla a sacar para poder utilizarla después. Entonces, vea, análisis de calidades como este son de vital importancia en algunos casos. Este fue un caso muy curioso y lo traje acá más como por dar un ejemplo, y que creo que esto nos va a gustar, creo que a todos, porque todos tenemos un carro. Resulta y sucede que yo estaba trabajando un día y me tocan a la puerta y llega el dueño de un taller mecánico de enderezado y pintura y me dice, ¿usted cree que me puedo ayudar con un análisis? Me digo, sí, dígame qué ocupa, y yo soy así, dígame qué ocupa y buscamos una solución. Resulta que me dice, tengo un problema, tengo un cliente, yo al cliente le reparé el carro, el cliente tenía seguro, ahorita como hay tantas aseguradoras, voy a decir seguro, ¿verdad? Cualquier aseguradora. La aseguradora hizo el avalúo, llegó y tomó la decisión. El carro era un Nissan X-Trail 2017, estamos hablando que eso era en el 2018. Tuvo un choque frontal, el carro chocó. Cuando llegó el evaluador, tomó la decisión de que el radiador no se cambiaba, que estaba levemente torcido, que nada más que lo enderezara, se lo volviera a poner el carro. Yo entrego el carro, mes y medio después viene mi cliente y me dice, se me quemó el carro porque el carro se quedó sin refrigerante, quiero un carro nuevo. El tipo se quedó así. Hace el traslado a la aseguradora, porque el taller es un intermediario. Hace el traslado a la aseguradora, ¿verdad? Y la aseguradora le dice, no le vamos a dar nada. Y le dice, ¿por qué? Ellos hacen un evalúo y dice que no, que el radiador falló por corrosión. Entonces, aquí quiero mandar un mensaje. ¿Quién dijo eso? El asegurador. ¿Quién es? No sé, el asegurador. Entonces el tipo llega y me dice, ¿podemos hacer algo? Y le digo, sí, pero le va a salir en tanto, lo que cueste. Está bien. Yo llego, prueba sencilla que creo que todos podemos hacer. Le echamos agua y vemos por dónde sale el agua. Creo que eso es muy sencillo. Llegamos, pudimos tomar la zona
si ustedes ven ahí, está marcada. Entonces ya empezamos a trabajar y cortamos. Llegamos y aplicamos una técnica que se llama líquidos penetrantes, que es una de las técnicas de inspección que se utilizan para ensayos no destructivos. Esto ya está destruido, pero utilizamos esa técnica para identificar claramente dónde estaba el daño. Y eran 2 huequitos, ¿verdad? Entonces usted dice, 2 huequitos, material, aluminio y corrosión. Entonces ahí es donde viene, como dice, sacamos los libros. Si usted es experto en el material que sea, usted nada más saca los libros y revisa cuáles son las posibles corrosiones de un aluminio. Y para eso, en teoría, por eso nos pagan a nosotros, porque para eso tenemos que saber esas cosas. Entonces resulta y sucede que llegamos y yo ya hicimos una imagen con un microscopio, se llama un estereoscopio, y encontramos 2 huequitos. Esos fueron los 2 huequitos que ocasionaron la ruptura del radiador. Entonces, el asegurador dijo que esos 2 huequitos, sin verlos, ¿verdad?, era corrosión. Cuando llegamos y lo pusimos en un SEM, que ya es un equipo un poco más avanzado, aquí encontramos algo, muy evidente. ¿Qué es eso? Si ustedes alguna vez han utilizado un clavo, golpean una lámina de techo, vamos a ver que la lámina va a quedar con unas pequeñas hojuelas como las que están ahí. ¿Qué puedo yo determinar con este estudio? Es decir, los 2 agujeros que vimos fueron ocasionados por un material extraño. ¿Es cierto lo que dijo la aseguradora? No sé, pero no tenían los fundamentos para contrarrestar esto. Curiosamente, 2 semanas después llegaron los de la aseguradora a mi oficina a buscarme de que querían referirse a este informe. Pues yo y mi cliente, él es mi cliente, y si mi cliente no me deja hablar con usted, yo no puedo hablar con usted porque tenemos ese convenio de confidencialidad. Entonces, vea que algo tan sencillo, si usted hace paso por paso y busca a la persona adecuada que le ayude con una técnica, podemos llegar y valorar un daño material siempre y cuando pues se tenga, como dice, el conocimiento y seguir, como dicen, el debido proceso para poder establecer un daño. Este fue un caso también muy bonito, y porque este fue un reto muchísimo más grande, y eso pues les puede pasar a ustedes porque es un perno. Este perno, para que tengan más o menos una idea, el tamaño no es tan grande, pero sí es como este tamaño, ¿verdad? Es un perno considerablemente grande, y creo que posiblemente ustedes lo van a encontrar en algunas partes de la planta. Entonces, a nosotros nos dieron el perno y nos dijeron, ocupamos saber por qué falló. Y usted dice, ¿y qué más? No, nada más dígame por qué falló. Entonces nosotros tuvimos que, con esto así, ¿verdad? No teníamos la otra parte porque la otra parte estaba pegada en la máquina y no podíamos ir a buscarla. Entonces nosotros llegamos, hicimos un estudio, y esto hay toda una técnica, se llama análisis de fallas, está a buscar la causa raíz, y uno empieza a evaluar todo lo que está ahí. Y curiosamente, cuando nosotros llegamos y damos el resultado del análisis, coincidía con toda la parte del informe que ellos habían hecho previo a. Y esto era de una turbina eólica. Y nosotros determinamos que la turbina eólica estaba desbalanceada. Y ellos comprobaron que estaba desbalanceada, porque cuando llegaron nada más sacaron el perno. Entonces, parece mentiras, en los materiales hablan por sí solos, siempre y cuando usted utilice las técnicas adecuadas, y podemos determinar cuáles los tipos de contaminaciones y algunas técnicas que se pueden utilizar. Yo siempre digo, vamos a utilizar paso a paso para poder llegar y hacer un análisis de estos materiales. Este también fue muy curioso, y como dice, yo antes hablaba igual con mis colegas, decía, usted no se imagina lo que usted aprende con los problemas de los demás, porque esa es la pura verdad. Este es una parte, pues una parte visible, porque esta parte es una pieza de una carreta de la palma africana, lo ponen en el techo.
El asunto es que esta gente llegó y mandó a fabricar no sé cuántas piezas de esta, y esto lo único que hace es que poner el techo, entonces tiene un tubo cuadrado y otro tubo cuadrado, y lo que hace es la intersección. Resulta sucede que ellos llegaban y le ponían y se quebraban. Entonces ellos querían saber por qué se dio. Entonces, curiosamente, nosotros empezamos a hacer el estudio y nos dimos cuenta que el proceso de fabricación con el que ellos hacían esto, pues producía agujeros en la microestructura del material. Entonces, ¿por qué traigo este acá? Gracias a este análisis pudimos resolver un problema de una compañía que está en Costa Rica por $4 millones. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto era un aluminio y el otro era otro material, una aleación especial y de tamaños muchísimo más pequeños, tenían el mismo problema. ¿Y qué era el problema? Falta de material. Entonces eso hace que si yo tengo alguna discontinuidad del material, voy a ver reducida la resistencia mecánica del material. Entonces no va a tener la misma resistencia. Y eso pues lo puedo determinar pues viendo a nivel microestructural, que ya posiblemente con solo hacer el primer análisis lo hubiera podido hacer. Pero cuando usted documenta o cuando usted ve un servicio y ese servicio está completo y tiene toda la información y toda la base teórica para poder usted fundamentar esto, es sumamente importante documentarlo bien para que, como dice, no quepa la menor duda. En el momento de que usted demuestre algún tipo de debilidad en uno de sus análisis o por querer ahorrarse a veces 100,000 colones, usted va a perder muchísimo más dinero. ¿Por qué? Por no querer hacer o por no querer invertir un poquito más en alguno de esos detalles. Imagínese cuánto cree que costó el análisis de fallas del recall de $5 millones. No eran 4, eran 5. $5 millones, ¿cuánto hay que cobrar? ¿El 1%, el 2%? ¿Cuánto cobramos? ¿Verdad? Uno decía cobrar hasta más. Y en aquel entonces recuerdo que el análisis de lo que costó fueron $1,200. Con $1,200 usted pudo evitar un cargo a la compañía por $5 millones. Entonces, a veces las asesorías no son tan caras. Solo hay que buscar pues, a las personas adecuadas y tener, pues, como dicen, el conocimiento respectivo. Este es otro caso, me gustó mucho porque este es una pieza, a nosotros nos trajeron 2 piezas. Las piezas eran exactamente iguales. Como dicen, si usted las veía, se las ponía enfrente y usted decía, ¿cuál es el material A y cuál es el material B? No se podía ver la diferencia. Eso es un dispositivo médico. Esperemos nunca utilizarlo, pero este es un pin que se utiliza cuando usted se disloca la clavícula y lo que hacen es el tendón se lo fijan al hueso. Entonces ese pin entra al hueso y prensa el tendón para que no se mueva y ocasione mayor daño. El asunto es que nos pidieron que hiciéramos una comparación entre el proveedor A y el proveedor B, porque el proveedor B tenía un pequeño problema o una pequeña diferencia cuando hacían el análisis. Entonces nosotros nos tocó hacer y nos nada más dijeron, ese es el material A y este es el B, ¿cuál es mejor? Entonces, si usted utiliza las técnicas correspondientes, usted puede llegar y ver el material A, bueno, el material B, no tan bueno. Vimos lo que es dureza, eran similares, vimos algunas cosas a lo interno, pero lo más importante estaba aquí, el acabado superficial y el método de cómo estaba fabricado el material A y el B eran totalmente diferentes. Haciendo un estudio y haciendo un recuento de las cosas, al final de cuentas, este de acá le iba a vender casi que un 30% más barato que el B, pero se estaba haciendo la mitad de los pasos. Y por ende, cuando hacían los ensayos, este material fallaba. Entonces, hay que tener en cuenta o muchísimo cuidado siempre pedir cuál es el procedimiento adecuado que debe seguir para tratar cuál material, cualquiera. Todos los materiales tienen una resistencia y un procedimiento a aplicar. Y por eso siempre, como dicen, hay que preguntarle a los expertos.
Dentro de las cosas que me ha tocado hacer en estos años, yo he sido, fui asesor de pinturas, diseñador de moldes, en la parte de fallas, y recuerdo una anécdota con respecto a cómo hacer las cosas. Y recuerdo una vez en una de las aplicaciones, decía, es que el producto que usted me vende está malo. Y le digo, ¿por qué? Es que no sirve, no da lo que usted dice. Y yo le decía, bueno, vamos a hacer una cosa. Digo, usted sabe que yo no soy pintor. Me decía, no. Entonces vamos a hacer una cosa. Me acuerdo que el producto tenía 20 cubetas. Digo, vamos a hacer una cosa. Si el producto está malo, yo agarro todo el producto, lo echo al carro y me lo llevo. Pero si yo le pruebo a usted que el producto está bien y que el problema es de su aplicador, se queda aquí y usted tiene que ver cómo resuelve. Me dice, está bien, llévame material nuevo y yo lo voy a aplicar. Saco yo mi equipo, no sabía pintar, pero ahí más o menos me la jugué ese día. Y llegué y le digo, ¿dónde pinto? Aquí. Agarro mi producto, lo pinto y me quedó perfecto. Y le digo, si usted contrata mano de obra barata que no sabe utilizar un producto, pues usted lo que va a tener es un mal producto. ¿Qué pasa? Los materiales que se utilizan, más que todo en las gasolineras, que son componente A y componente B, y si usted mezcló un poco diferente de eso, pues los productos van a tener diferentes resultados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en las personas, porque la inversión que se hace es muy grande y hay que tomar en cuenta siempre, o sea, ¿los productos pueden tener problemas? Sí, pero siempre hay que asesorarse y siempre preguntar cómo se aplica. Nunca decir, no es que ya ese producto yo lo he aplicado y ese producto nunca me ha dado problemas y no va a tener más. Bueno, dentro de las cosas que hacemos, yo a veces digo, somos como superhéroes porque nos ha tocado montarnos y hacer las cosas habidas y por haber. Por acá, por ejemplo, ahí estuvimos en el Puente de la Platina, este es el de los Atillos, este es el de ¿cómo se llama? El de bajando Jardines de Recuerdo, y por ahí una grúa en Caldera, y esos son los pilotes en Caldera. Ahí estuvimos también nosotros participando hace muchísimos años en el Puente de la Amistad, haciendo la revisión de las tensoras. Ahí hemos estado haciendo también revisiones de ese Puente de la Amistad, pues que es creo que una obra de mucha importancia. Ahí haciendo control de calidad. Vea la parte súper importante de buscar las técnicas. Nosotros hemos tenido experiencias, hemos tenido acercamiento con ustedes en otras ocasiones, creo que no con el gremio de ustedes, sino con el de transportistas. Nosotros estuvimos trabajando ya no recuerdo hace cuántos años, con el nuevo reglamento que se da de la parte de los cisternas. Entonces a veces llegaban y nos decían, es que me dijeron que al tanque le tengo que aplicar todas estas técnicas. Y tal vez era un mensaje muy, muy importante que dio el compañero del MINAE. Asesoren, pregunten, documenten y ejecuten. No se vayan de las buenas a primeras a hacer cosas pues que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hablar de una radiografía en una soldadura, a filete se llama, ¿verdad? Que es que viene una placa. Y viene una placa acá y voy a soldar acá y voy a hacer radiografía, pues eso no se puede hacer. Y había gente que llegaba y mandaba a que hiciéramos ese tipo de análisis. Entonces, pues ahí hemos nosotros trabajado y la parte más importante, y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero mandaron un mensaje muy importante en la charla donde estaban los 4 expositores acá. ¿Quién es la persona que está ahí haciéndole las pruebas? ¿Qué requisitos debe tener? ¿Debe ser ingeniero? Pregunta, ¿tiene que ser ingeniero? No, ¿verdad? Lo que tiene que ser es certificado, que son cosas muy, muy diferentes. Vea que usted tiene que buscar la persona que sea certificada para hacer una inspección. Por ejemplo, y ahora la diferencia entre una cosa y otra. Yo tengo el curso para hacer inspección visual. El curso. No se confundan. No tengo la certificación. ¿Cómo adquiero la certificación?
Entonces, ¿no pusieron atención a lo que dijo mi compañero hace un rato? No es lo mismo yo tener el curso, digamos, yo tengo el curso de todas las técnicas, pero yo apenas tengo la certificación de 2 técnicas, pero tengo el curso de todas. ¿Cómo obtengo yo la certificación? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿O no han preguntado cómo es? Yo tengo que hacer el curso, tengo que tener horas vuelo, se llaman así, yo tengo que hacer horas vuelo, como si fuera un avión, y después hacer el examen de certificación. Cuando yo demuestro esas 3 cosas, el ente certificador pues me va a dar el ente certificador. ¿En Costa Rica hay? No. Inclusive los compañeros que tienen certificaciones tienen que hacerlo en el extranjero y pagar por esas cosas. Entonces, ¿quién está ahí? No es el que compró el equipo. El equipo lo puede comprar cualquier tipo de persona. El asunto es quiénes están. Inclusive ahí me encontré una foto cuando estuvimos ahí trabajando con los compañeros de los cisternas, donde estuvimos haciendo algunas valoraciones. Hemos trabajado también en la parte de los tanques de almacenamiento. A veces, por ejemplo, parte de las técnicas de inspección, muchas veces tenemos que hacer revisiones y a veces partículas magnéticas es la opción más viable. Y por ejemplo, dices, no, es que yo quiero radiografía. No se puede. ¿Quiero ultrasonido? No se puede. Ultrasonido, partículas, líquidos, deje esa decisión al experto. ¿Quién es el experto? Una persona que tenga la certificación, ojalá nivel 3, y él le va a dar la recomendación y le va a decir cuál es la más apropiada para eso. Entonces siempre busquen asesoramiento. Un tema, tal vez, como para ir concluyendo, que es muy importante y que me pareció, y que lo comenzaba ahora con el compañero cuando estábamos tomando café. ¿Qué debo yo pedir al fabricante del tanque de almacenamiento? ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer? Si yo soy o voy a ser el que le voy a tener que hacer esa revisión a ustedes como clientes, yo esperaría que cuando yo llegue a su gasolinera, ¿qué me entregue usted? Yo espero que tenga la composición química del material que almacenaron. O sea, si es un A36, que tenga la certificación de que el material que usted utilizó ahí es el A36. Ojalá que diga cuál fue el tipo de soldadura que utilizaron y qué es y dónde si tienen los planos constructivos para saber dónde están las soldaduras, para saber cuántos son los metros de soldadura que yo debo inspeccionar. Recordamos que los compañeros del MINAD hicieron algo muy importante. Meterse en lugares confinados es de valientes. No es que cualquier persona lo pueda hacer, realmente es de valientes. Y hay que hacer todos los protocolos habidos y por haber, porque esto suma peligro. ¿Qué debemos de hacer? Tener toda la información documentada para poder hacer la inspección lo más rápido, efectivo y que sea lo mejor en este caso, para el tanque o para el cliente. Entonces yo necesitaría, ojalá, el plano del tanque, el tipo de soldadura que se utilizó, ojalá. ¿Qué me refiero a eso? Si el tanque es de 6 milímetros, si es de 10 milímetros, de cuántos milímetros, y que me digan cuál es el diseño de la soldadura para yo poder revisarla. Segundo, ¿qué material polimérico utilicé en la parte externa? ¿Y cuál fue el espesor? Si se utilizó algún recubrimiento interno, ¿cuál es y cuánto tiene? Porque inclusive yo puedo hacer una valoración del espesor de pintura, inclusive hacer hasta una evaluación o una inspección visual en la parte interna. Yo podría inclusive valorar, se me ocurre, hasta lo que es la degradación del material. Entonces vea que hay muchísimas cosas, pero si ustedes como clientes no tienen la información, es muy difícil y va a salir más caro y más difícil poder hacer una valoración. Entonces tener una estimación de cuál es el calibre de la lámina que utilicé es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el inspector que le va a hacer el análisis o le va a hacer la revisión, le va a decir cuál es esa vida útil del material
o cuánto ha llevado, y si hay algún tipo de defectología o algún tipo de problema, pues va a ser más sencillo poder utilizarlo o hacerlo. Entonces, hacer inspecciones desde la fabricación y después, post 10 años, 20 años, y al mantenimiento, ¿verdad? Que no sea correctivo, por favor, preventivo. Inviertan en mantenimiento preventivo. El correctivo es cuando ya no hay nada que hacer y ocasionamos un problema. Las valoraciones de verificar cuánto espesor de pintura tengo es de vital importancia, porque así entendemos el fenómeno de lo que es la corrosión. Si no entendemos qué es corrosión, lo que vamos a hacer es ocasionar problemas, que era un tema que hablaba yo con José Miguel con respecto a lo que era la protección catódica. O sea, ya hay personas expertas en el tema, busquen, asesórense, utilicen buenos productos, no escatimen en que este producto es más barato. Si lo quieren utilizar, hagan comparaciones. Hay normas que hacen comparaciones de producto. Pidan, por ejemplo, al MINADE, que creo que es el ente competente, de que hagan valoraciones de producto y que hagan recomendaciones. Ustedes como asociación, que yo hablaba con José Miguel, hacer ese tipo también de inversiones o estudios de cuál es la vida útil de un material, como decía en Limón, Ochomogo, Punta Arenas, zona sur, zona norte. Son cosas totalmente diferentes. Yo no puedo hablar de lo que me pasa a mí en Limón que lo que le pasa al compañero de Chomogo. Son condiciones y estados totalmente diferentes. Es que a mí me sirvió, sí, hay personas que les sirve un producto o les sirve otro. Entonces siempre utilizar el producto correcto dependiendo del lugar donde estemos es, creo que, de las cosas más importantes a utilizar. Entonces creo que yo me quedo por aquí, porque ya no me quedo más tiempo. Me sobraron, creo que, toda la parte de otra charla que yo más o menos había programado de que posiblemente no me iba a dar tiempo. Y ya lo que seguía de aquí para adelante es la parte de defectología. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, en una soldadura? O sea, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar? Porque normalmente, o lo que normalmente pasa, es que nosotros como inspectores ya sabemos qué es lo que vamos a ir a buscar, porque ya sabemos cómo se comporta el material dependiendo de qué defectos puede llegar a tener el material. Todos los materiales tienen vida útil y se van a deteriorar y se van a desgastar. Entonces yo tengo que tomar en cuenta o verificar o hacer controles paulatinos para saber cuál es el comportamiento y no dejar todo, como dicen, de a la mano de Dios, 20 años, eso me dijeron que está bien. No, a veces siempre el mantenimiento preventivo y siempre estar evaluando, pues es de mucha importancia. Entonces, les agradezco el tiempo y la próxima pues termino la presentación. Gracias. Creo que no tengo tiempo para preguntas. No. ¿Tienen alguna consulta para don José Luis? Ok, ¿quién me ayuda con un micrófono? Acá hay uno, a la par de don Jorge hay uno. Sí, buenas tardes, don José Luis. Muy provechosa su charla. Gracias. Viera que yo tengo una pregunta. En la mayoría de los puentes se usa estructura metálica, varilla gruesa de distintos diámetros. Yo viajo muy frecuentemente a Limón y he visto que en esa ruta 32 ellos han alistado la estructura metálica y después formaletean y chorrean. Pero tengo la curiosidad de que eso lo están metiendo y ya está oxidado, por lo menos yo de metal no sé nada, pero a simple vista se ve que eso va oxidado. ¿Cuál es la conveniencia y qué afectación va a tener en la vida útil de ese puente? Muchas gracias. Gracias. Ese es un tema que podemos aquí hablar como creo que un par de horas.
Así como existe la parte de ensayos no destructivos en estructuras de acero, que es lo que nosotros más nos dedicamos, ahorita estamos incursionando, gracias, dice uno, pero también no gracias al terremoto que hubo en México hace 4 años, si no me equivoco. De ahí nació un proyecto ARCAL, que es del Organismo Internacional de Energía Atómica, del cual somos parte, y hay un proyecto regional de inspección de estructuras de concreto, donde utilizamos ensayos no destructivos para la evaluación de estructuras de concreto. Entonces, por ejemplo, eso que usted menciona es algo preocupante. Hay estudios para evaluar lo que se llama la carbonatación de concretos. La carbonatación de concretos, bueno, esto es un tema un poco, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Cuando usted tiene una varilla de construcción, usted espera, ojalá que no haya empezado el proceso de corrosión, agregar el concreto, porque lo que va a hacer el concreto va a eliminar todo oxígeno que va a haber en el material. Entonces, en teoría se dice que el concreto es impermeable. ¿Qué quiere decir? Que el agua no va a ingresar y no va a estar en contacto con la varilla. Las estructuras de concreto con el tiempo producen se llama el efecto de carbonatación. Yo voy a tener una humectación o un grado de humectación del concreto, quiere decir que el concreto, en otras palabras, va perdiendo su permeabilidad hasta que llega al punto donde la corrosión se va a dar en la estructura de hierro. Entonces, hay una técnica de ensayos no destructivos que es un pachómetro. El pachómetro es un equipo donde yo puedo ir y revisar el espesor de la varilla. Entonces, lo correcto, y gracias a este proyecto ARCAL, lo que se busca es generar nuevas técnicas de inspección para hacer valoraciones de espesores de la estructura metálica para ver la vida útil. Todas las estructuras van a tener una vida útil y por eso es que no se deben de reestructurar, sino que hay que destruir, porque la varilla empieza a perder espesor. Y eso que dice sí es preocupante, porque no debería de ponerse o dejarse una estructura de hierro mucho tiempo a exposición, porque es un acero A36 que se llama corrosión casi instantánea, y eso va a provocar pues la oxidación del material, y eso puede causar a largo plazo. Nunca vamos a tener problemas a corto plazo. A largo plazo vamos a ver dónde la losa se revienta, porque lo que va a hacer es que el proceso de corrosión alrededor de la varilla empieza a aumentar y empieza a hacer presión y revienta lo que llamamos la losa. Entonces no sé si le contesté, pero sí es un tema bastante complejo y que se hacen estudios y se trabaja, se hace concienciación, pero a veces la parte comercial o de carreras no es tan buena. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? No la vieron. Si me ayudan con el audio. Si alguien tiene alguna otra consulta. No hay más preguntas. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Voy a robar una botella de agua.